Bueno, en esta última miniatura de álgebra abstracta construimos un poco a estructuras algebraicas muy rápidamente para llegar nomás a tener la noción de lo que es un campo, que es lo que nos servirá para montar nuestro espacio vectorial. Bueno, en las estructuras algebraicas nosotros tenemos diferentes estructuras que son grupos, anillos, campos, ¿sí? Algo importante en los grupos, en los anillos, campos, etc. son los homomorfismos, ¿sí? Así es que daremos algo. Y esto es una forma de ir poniendo conjuntos con operaciones. Es ponerle ya algo de forma a los conjuntos con esas operaciones. Un grupo, ¿sí? Es un conjunto S y una operación. Aquí yo le puse más, pero es la operación que ustedes se inventen. Pero esa operación debe cumplir ciertas reglas. Por ejemplo, S es el conjunto de elementos y la operación que ustedes tienen que hacer tiene que ser binaria, o sea, operar entre dos elementos del conjunto, cualesquiera de dos elementos que escojan. Y si ustedes operan un elemento más otro, si fijan A y B pertenecen a S, les van a operar, va a resultar en un tercer elemento. Ese tercer elemento también debe pertenecer a S. Esto quiere decir que la operación es cerrada. Sumo elementos del conjunto y el resultado es un elemento en el conjunto. También existe una identidad, ¿sí? En S, tal que A más la identidad o E más la identidad, E más más A, la identidad más A es igual a A. Se fijan, lo que estoy haciendo es que la identidad puede operar por ambos lados y no me importa, siempre no va a alterar nunca el valor del elemento que estoy operando. La identidad es el único elemento que tenemos permitido operar por ambos lados y da lo mismo. En general los grupos no son conmutativos, ¿sí? Existen grupos conmutativos o abelianos, ¿sí? Pero no es la generalidad, hay quienes no lo son. Y bueno, también en un grupo existe la inversa de cada elemento, y la inversa de cada elemento operado con el elemento me da la identidad que tengo. ¿Se fijan? Entonces, tengo tres cosas: la cerradura, la existencia de la identidad y la existencia del inverso. Por ejemplo, los naturales con el más o con el por, los naturales ¿cuáles son? El 1, el 2, el 3, etc. ¿no? Los enteros positivos sin contar el 0. Incluso pueden contar el 0 si quieren. Pues con el más no pueden tener, no pueden ser un grupo, porque incluso aunque a estos se le pongan el 0, nunca van a tener los inversos. Ahí sí que ya nadie pasa que tengan el menos 1 aquí en esto, ¿no? No podrá ser un grupo. Y obviamente con la multiplicación usual tampoco, porque si yo tengo 3, ¿por qué me da la identidad que parece ser el 1 por un tercio? Pero un tercio no pertenece a los naturales, ni de chiste, ¿verdad? Entonces, los naturales ni con más ni con por son grupo. Z4. ¿Z4 cuál es? Es mira, 0, 1, 2 y 3. Como clúster, como clases, o sea, estos. Y el 0, 1, 2 y 3. Vamos a ponerle aquí el más. Y 0 más 0, todos estos es 1, 2, 3. Ya no le voy a poner la barra arriba porque sabemos que lleva barra. 1, 2, 3 y 0. O sea, 1 más 3 da 4. Pero como es módulo 4, 4 entre 4 es 1 y toca 0 y residuo 0. El residuo es el que me interesa. ¿Sí? 2, 3, 0 y 1. ¿Sí? 3, 0, 1 y 2. ¿Sí? Esto es, y se fijan, este sí será grupo. ¿Sí? Tengo un elemento que es la identidad, es el 0. ¿Sí? La operación es cerrada. Tengo un inverso, por ejemplo, el inverso del 1 es el 3, porque 1 más 3 me regresa a la identidad. El inverso del 2 es el 2 mismo, porque 2 más 2 me regresa a la identidad. Y el inverso del 3 es el 1. ¿Sí? Entonces esto es un grupo. Si hacen con la multiplicación, no va a salir grupo, ¿verdad? Los racionales, que es una división de un número entre un número entero entre un número entero, etc. Esos sí serán grupo, bajo la suma, que obviamente bajo la multiplicación no. ¿Sí? Porque los racionales incluyen el 0 y el inverso del 0 no lo tengo en la multiplicación. Bueno, los grupos, dice, tengo dos grupos S1 y S2.
no necesariamente con la misma operación y obviamente no necesariamente los mismos elementos, ¿sí? Yo tengo una función que va de S1 a S2. Diré que H es un homomorfismo, forma semejante, si pasa esto, ¿sí? Si se fijan, lo que está diciendo es que la forma, que es la operación que tengo en un grupo, cuando lo opero, me da la forma que tengo en el otro grupo. Esto es decir, si yo tengo S1 y tengo un grupo S2, y aquí tengo A, y aquí tengo B, bueno, pues yo sé que A se mapea en H de A. Le voy a llamar Y1, para no escribir H de A, que es muy largo. Y este pues se mapea en H de B, Y2. Y luego si aquí tengo un C, que es igual a la suma de A más B, ¿este dónde se va a mapear? Se va a mapear a un Y3, que resulta que es la suma de Y1 más Y2, ¿sí? De los que venían mapeados antes. Si eso pasa, se le llama homomorfismo. Y los homomorfismos tienen algunas propiedades. Por ejemplo, si yo tengo E y aquí en el grupo S1, pues aquí hay una identidad de 1, ¿verdad? En el grupo S2 hay una identidad de 2. Yo quiero ver a dónde se mapea la E. Fíjense, H de E1 más E1, por definición de homomorfismo, es la separación de estos dos. H de E1, en la operación del segundo grupo, por este H de E1. ¿Sí? Esta suma de la identidad más la identidad, pues es la identidad, ¿sí? Y es igual a esto. Si ustedes dicen, pues voy a operar aquí por el inverso de este, en ambos lados de la ecuación, se fijan, el inverso de esto es este, y el inverso de este es este. Entonces, estos inversos, ¿cuánto dan? Ya estamos en el grupo de acá. Un número por su inverso, bueno, operado por su inverso me da la identidad. En este caso, del 2. ¿Sí? Y en este que está aquí, H de 1 operado con H de 1 también me da la identidad. ¿Sí? E2. Pero aquí me queda ese término. Entonces me queda que E2, porque operado por la identidad me queda este término, me queda H1. O sea que manda la identidad en la identidad. ¿Sí? Mapea, vamos a decir genéricamente, el 0 en el 0. ¿Sí? La identidad en la identidad del grupo. Y bueno, aquí está otra propiedad, que si yo tengo H, tengo el grupo, tengo un X, lo mapeo pues en un valor Y1, sí, que se llama H de X, ¿sí? Lo mapeo ahí. Y si aquí encuentro el inverso de esa X y lo busco, ¿a dónde cree que se mapea? Pues al inverso de Y1, ¿sí? Entonces lo que dice aquí, voy a sacar este mapa que está aquí abajo. ¿Cuánto vale? Pues vale lo que le dijimos, ¿no? El inverso de esto. O sea, si este era Y1, pues el inverso de Y1. Vamos a ver qué es verdad. Aquí tengo H de X más H de X1. Simplemente por homomorfismo lo sumo y me da esta agrupación. Y esta agrupación, como es X con X inversa, me da la identidad H de 1. ¿Sí? Pero yo que H de 1 mapea la identidad en la identidad, yo sé que es E2. ¿Sí? Entonces, si despejo de esta forma, este que está aquí, lo despejo, este se va para el otro lado y me queda el inverso de esto. Entonces, el inverso se mapea en lo que está aquí. El inverso de 1 se mapea en el inverso de la imagen. Bien. La imagen de H simplemente son todos los elementos. Lo voy a poner aquí. Hay dos conceptos. S1 y aquí está S2, el otro grupo. Y hay un homomorfismo H entre ellos. ¿Sí? Pues aquí están todos los elementos de S1 y se mapean, no necesariamente en todo en S2, se mapean en algunos cuantos. A esos en los que se mapean se les llama la imagen. La imagen homomórfica de H. ¿Sí? El kernel, pues son todos los que se mapean a la identidad. El kernel no es vacío porque, por lo menos, la identidad que está aquí, E1, se mapea en donde, en E2, ¿verdad? Entonces, siempre hay un elemento que se mapea a la identidad, pero si hay más elementos que se mapean a la identidad, todos esos que se mapean a la identidad forman el kernel. Si se fijan, el kernel está definido en el dominio
y la imagen está definida en el contradominio. Bueno, el kernel es una medida de la inyectividad, es decir, el kernel me ayudaría a saber si el homomorfismo es inyectivo o no. Por ejemplo, si yo supongo que no es inyectivo, eso es porque hay un elemento X y un elemento Y, ¿sí?, que se mapearon, dice que son iguales, o se mapearon a Y1, y este también se mapeó a Y1, ¿sí? Entonces son iguales. ¿Sí? Si esto pasa, ¿sí?, esto lo puedo pasar por el inverso, y aquí me queda la identidad 2, y de aquí ya me queda el inverso de este lado. ¿Sí? Por homomorfismo agrupo aquí. ¿Sí? Y si son diferentes, estos dos, ya encontré un elemento que también se mapea de 2, es decir, si son iguales, si tienen la misma imagen, X y Y, que sean diferentes, tienen la misma imagen, resulta que hay varios elementos en el kernel. ¿Sí? Entonces, también se puede verlo al revés, ¿verdad? Se puede ir con igualdad hacia arriba, y si hay varios elementos diferentes en el kernel, entonces tengo que la función no es inyectiva. Además es regular porque en todos los puntos donde son iguales, donde se pierde inyectividad, es una medida del tamaño del kernel, da una buena medida de estos lugares donde se repiten las imágenes. Bueno, aquí nos demuestran que la imagen de un grupo de un homomorfismo es un grupo. Yo tengo dos elementos para que sea un grupo, bueno, pues tiene que tener todas las propiedades de grupo, ¿verdad? Tengo dos elementos que están en la imagen, si los sumo, ¿sí?, serían quien mapeó a A más quien mapeó a B, saco el homomorfismo, y entonces hay un elemento que mapeó a B. O sea, si yo tengo el elemento A y el elemento B en la imagen, el elemento A más B está en la imagen, es cerrado. ¿Sí? La identidad está en la imagen, porque sabemos que la identidad de uno lo mapea en la identidad del 2, ¿sí? Está en la imagen. Y luego las inversas, si yo tengo que mapear a X se mapeó a un A, entonces yo sé que X inversa se mapea a A inversa, y entonces será un grupo, tendrá todas las propiedades de grupo. Y el kernel también es un grupo. Si yo tengo dos elementos en el kernel es porque estos dos fueron mapeados a la identidad. Entonces, si estos dos los sumo, es sumar las imágenes, ¿verdad? Pero yo sé que fueron mapeados a la identidad, es la suma de las identidades, es decir, H de A más B es la identidad. Entonces, quiere decir que si yo tenía dos elementos, su suma también va a la identidad. Tenía dos elementos en el kernel que iban a la identidad, su suma va a la identidad, y por lo tanto es cerrado bajo la suma. ¿Sí? La identidad también se mapea en la identidad está en el kernel, ¿sí? Y si A está en el kernel, H de A es igual a E a la 2, ¿verdad? E2, porque está en el kernel porque lo mapeó la identidad. Entonces esto más su inversa, yo lo puedo descomponer en 2, ¿sí? Y me queda esto que está aquí, ¿sí? Entonces son la inversa. La H de A se mapea en ¿dónde? ¿Sí? Se mapea en E2, ¿sí? Porque está en el kernel, entonces se mapea en E2. La inversa de A, ¿en dónde se mapeará? ¿Sí? Esto yo sé que también es H de A a la menos 1, ¿verdad? También sabemos esto. O sea que se mapea en la identidad 2 y el inverso de la identidad 2 es la identidad 2. O sea, mapea en la identidad 2. O sea que todo se mapea en la identidad 2. Por lo tanto, la inversa también está en el kernel. Bueno, si G es un grupo, ¿sí? Entonces HR es un subgrupo de G. Si HRS tiene exactamente las mismas características de grupo, es decir, es cerrado, ¿sí? También tendría que la identidad está adentro y la inversa está, ¿sí? Noten que R es un subconjunto de S. Si HR es un subgrupo de G, entonces yo puedo definir los coconjuntos izquierdos de esto, ¿no? Que digo, agarro un elemento A que está en G y multiplico todos los elementos de H por este A, ¿sí? Vamos a regresar nada más. Multiplico todos los elementos por este A y a esto le llamamos coconjunto izquierdo. ¿Por qué izquierdo? Porque A está multiplicando a la izquierda de H, ¿sí?
Obviamente de la misma forma pues existirá un conjunto derecho, ¿sí? Como están ahí, ¿verdad? ¿Sí? Cada coconjunto de G sobre H se denota como A, o sea, porque saben que yo hice A por H, entonces como A le está dando toda la forma a este coconjunto, pues lo digo que es con A, ¿sí? Bueno, yo voy a ver que los coconjuntos no son más que relaciones de equivalencia. Si nos acordamos de relaciones de equivalencia y de particiones, bueno, pues veré que será una partición en realidad. Vamos a ver que sí es una relación de equivalencia. Que tendría que ser reflexiva, transitiva y simétrica, ¿verdad? Vamos a ver reflexiva. Vamos a hacer que A se relaciona con B, si se fijan, sí, solo si A la menos 1 más B pertenecen a H, ¿sí? Entonces vamos a ver si A se relaciona con A, ¿sí? Dice que A está en AH. Vamos a ver si es cierto. Bueno, pues como si ven, siguiendo la regla, ¿sí? Es A a la menos 1 más A, y esto es la identidad. Como H, si es un grupo, él tiene la identidad de las inversas y es cerrado. Entonces la identidad sí está en H, y por lo tanto A está en AH, ¿sí? Y si A está en AH, pues ya demostramos lo que es la primera parte, porque eso sería que A se relaciona con A, ¿verdad? Si A se relaciona con B, entonces B se relaciona con A. Nosotros sabemos que si A se relaciona con B, esta regla se cumple y está en H, ¿sí? Como este elemento está en H y H es un grupo, el inverso de ese elemento está en H. El inverso de este elemento es este que está aquí y también está en H, ¿sí? Entonces, sigue la forma, ¿sí? De esta relación, ¿verdad? Que dicen que A se relaciona con B si A la menos 1 por B. Aquí ahora es B la menos 1 más A. Eso quiere decir que B se relaciona con A, ¿sí? Y bueno, se puede mostrar que también B está en AH, si se lo quiere. Entonces, sí se cumple la simetría. Y bueno, de la misma forma se va a cumplir la transitividad, ¿no? O sea, es fácil estar checando esto y se cumple la transitividad, y entonces cada coconjunto es una clase de equivalencia, es la clase de equivalencia de A, ¿sí? Como vemos, la relación anterior particiona al conjunto S, ¿sí? A su vez, cada partición es igual a un coconjunto, y entonces lo que queremos decir es que los coconjuntos particionan al conjunto G. Si yo tengo un conjunto G y tengo aquí un H, cuando lo multiplico por A me da una H, por B me da un BH, etc. Y todos estos, la unión de todos me va dando G y la intersección es vacío, ¿sí? Bueno, eso fue todo. Hay muchísimo más de grupos, todo el mundo. Vamos a ver los anillos. Los anillos es otra estructura algebraica que yo tengo un conjunto, pero ahora tengo dos operaciones, ¿sí? Y resulta que la primera debe ser un grupo y conmutativo, es decir, si yo tengo A más B, donde la operación más pues es cualquiera, la que ustedes han inventado, lo que quiere decir que conmutan es que estos son iguales, ¿sí? Es un grupo abeliano, ¿sí? Y nomás es un semigrupo, se le pide que sea cerrado, pero sin unidad y sin inversa, ¿sí? Entonces, ese anillo tiene esas dos características, tiene un grupo abeliano y un semigrupo, y lo que sigue es que las operaciones que yo puse ahí como más y por, que pueden ser cualquiera, se entrelazan de la siguiente forma, con distributividades, ¿sí? Ya sean por la izquierda o por la derecha. Ahí están. Eso será un anillo. Será un grupo abeliano con una operación, un semigrupo con otra operación, y las operaciones se entrelazan con las propiedades distributivas, ¿sí? Tanto por la derecha como por la izquierda. Los anillos, un anillo, elemento de identidad de S más será denotado como 0. El elemento, en un anillo, el elemento la identidad de la suma, por decirlo así, lo identificaré como 0, y el de la multiplicación lo identificaré como 1. Solamente por la noción que tenemos rápida de que el 0 es el de la suma y el 1 es el de la multiplicación, pero como les digo, dependerá de la operación que ustedes hayan definido, ¿sí?
si el semigrupo S con la multiplicación forma un grupo para todos sus elementos no cero, fíjense que lo que estoy diciendo es que todos van a tener inversa, ¿sí? Y va a haber una identidad, pero que el cero de la suma, la identidad de la suma, no le voy a pedir inversa, a él no le voy a pedir inversa, entonces lo que le llamaré es un anillo de división. ¿Por qué? Porque si esto, nomás porque le estoy dando la forma de multiplicación, pero es cualquier operación, pero si yo digo, si tengo A y tengo la inversa de A, sí, me va a dar la identidad, entonces ya tengo lo que entenderíamos como la división, ¿verdad? 1 entre A igual a 1, ¿sí? Por eso le llamamos división, pero lo que estoy diciendo es que cada elemento tiene inversa, excepto el 0, ese no lo estamos pidiendo 0. Si un anillo de división, sí, fíjense que ahora el semigrupo, ¿sí? Es anillo de división y además conmuta, entonces le llamo campo. Y ahí es donde quería llegar, ¿sí? Se fijan que las propiedades que las fui cargando, se las fui cargando al semigrupo multiplicativo porque el aditivo ya tenía todo, era grupo y conmutativo. Entonces, cuando parece que dejo todo como grupo, excepto el 0, le llamo anillo de división porque parece que puedo dividir, sí, pero lo que estoy haciendo es multiplicar por la inversa. Y luego, si además conmutan esos elementos, pues será llamado campo. Nada más para terminar, en un anillo se tiene que A por 0 igual a 0 por A igual a 0, ¿sí? Y aquí está, ¿no? A por 0, sí, de acuerdo a las propiedades distributivas, es A por 0 más 0, ¿sí? Y esto es A0 más A0, ¿sí? Esto es A0, el 0 que está aquí lo escribo como 0 más 0 y luego lo distribuyo. ¿Está bien? Entonces, de este lado le voy a sumar la inversa y lo que hago de un lado lo hago del otro. De este lado le subo la inversa, ¿sí? De este lado desaparece porque un elemento más su inversa es la identidad, sería el 0, ¿sí? Aquí me está quedando este 0. Y del otro lado, si le sumo la inversa, desaparece 1, pero me queda el, y entonces me queda que A por 0 es igual a 0. Esto es lo que conocemos que cualquier elemento multiplicado por el 0 da el 0. Y eso es importante porque se reduce en un anillo y eso hace que el elemento identidad de la suma, ¿sí?, no tenga inversa, porque siempre va a dar 0. Entonces no puedo regresar a la unidad del grupo multiplicativo. Entonces no es un grupo, simplemente tendría que excluir el 0, ¿sí? Aquí eso es lo de más por menos da menos, ¿verdad? Lo que pasa es que no es más por menos, sino es A operado con la multiplicación por el inverso de B, ¿sí? Dice que va a ser igual a menos el inverso de AB. O sea, no es que haya dicho que más por menos da menos, pero estoy diciendo que A por el inverso de algo es el inverso de AB, ¿sí? Y también es como este otro que está aquí, porque asocian de diferente forma. Entonces aquí está 0 es igual a A por 0, ya lo sé. Y este 0 lo puedo escribir como B menos B, ¿sí? Y puedo distribuirlo porque es un anillo. ¿Está bien? Y entonces lo paso, bueno, en realidad sumo por el inverso de en ambos lados de la ecuación, para decirlo propiamente, y me queda el inverso de esto es igual a A por B. Lo mismo para el otro lado, ¿sí? Entonces, ahora con la propiedad distributiva, pues nada más A por B menos C, que sería A por B más el inverso de C, pues es igual a esto, se sigue muy semejante, ¿no? Y con esto concluimos la parte de álgebra abstracta, muy resumido, pero era para que tuvieran una idea de lo que es un campo.